Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. El gobierno del presidente Petro y las disidencias de las FARC de alias Iván Mordisco, llamadas ahora Estado Mayor Central, firmaron el protocolo oficial que establece las reglas que regirán durante la vigencia del cese el fuego pactado entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023. En un comunicado conjunto del Ministerio de la Defensa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se anunció la firma de este protocolo mediante el cual se pautan las herramientas para la implementación del cese el fuego entre las partes. El protocolo firmado establece un mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación que emitirá conceptos técnicos y que elaborará recomendaciones para prevenir y atender posibles incidentes o incumplimientos. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Fiscalía investigará al juez que dejó en libertad a Jorge Luis Alonso López, hijo de Nilce López, y condenado a 29 años de cárcel bajo el argumento de que será facilitador de paz. El gobierno explicó que el comisionado de paz, Danilo Rueda, no solicitó la libertad del condenado y anunciaron que pedirán revocar el beneficio. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Renunció a su cargo la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Concepción Baracaldo Aldana. El presidente de la República aceptó su renuncia este mediodía. Astrid Cáceres, quien estaba en la subdirección desde hace solo unas semanas, será la nueva directora del instituto. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Caos y destrucción en Turquía y Siria. Ya hay más de 12.000 muertos y los cuerpos de rescate buscan desesperadamente sobrevivientes. El gobierno turco admite que tiene graves problemas para enfrentar la catástrofe y teme que haya muchas más víctimas. Vidas resurgen de entre los escombros. Rescatan a varios niños en Siria y Turquía. Presidente de Ucrania llega a Europa para reunirse con los líderes de Inglaterra, Alemania y Francia. Mientras republicanos atacan el discurso de Biden en el Estado de la Unión, encuestas revelan que el público lo respalda. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Los equipos de rescate en Turquía y en Siria siguen luchando contra el mal clima y contra el reloj en busca de sobrevivientes atrapados entre los escombros que dejó el potente terremoto que se cobró la vida de más de 12.000 personas. Las próximas horas serán cruciales para hallar personas con vida, pues se sabe que pasadas 72 horas se reducen considerablemente las posibilidades de supervivencia. El presidente turco Recep Tayyip Erdoğan visitó una de las zonas afectadas por el doblete mortal de terremotos de magnitud 7,8 y 7,5 que sacudieron el sudeste de Turquía y el noroeste de Siria. En el lugar, Erdoğan aseguró que su gobierno ha movilizado todos los recursos del Estado disponible. Sin embargo, también reconoció que hay serias dificultades para acceder a determinados lugares afectados debido al estado de algunas carreteras cerradas a causa de la nieve y los daños sufridos durante el movimiento telúrico. El número de víctimas mortales no deja de crecer mientras los equipos de rescate siguen trabajando para intentar salvar a las personas atrapadas bajo los escombros, pero más de 72 horas después, las posibilidades de hallarlas con vida se reducen considerablemente, a lo que se suman las bajas temperaturas de la noche. Aunque esto no ha impedido que muchos sobrevivientes fueran rescatados, incluso decenas de niños, sacados por centenares de voluntarios que enfrentan la titánica tarea de buscar entre las ruinas de más de 15.000 edificios destruidos. A medida que pasan las horas, también crece la frustración y el enfado por la escasa ayuda que llega a algunas áreas situadas en zonas de difícil acceso o afectadas por los conflictos geopolíticos de la zona. Y de hecho, la llegada de ayuda a territorio sirio se ha visto fuertemente afectada por la división del territorio entre el gobierno y los rebeldes. Turquía, donde se declararon 7 días de luto y un estado de emergencia de 3 meses en las provincias más castigadas, el número de fallecidos alcanzó las 9.000 personas, mientras en Siria, país castigado por más de una década de guerra civil, el balance llega a los 3.000 muertos y son casi 300.000 los desplazados. Y la imagen de dos niños que fueron rescatados entre los escombros de un edificio en Siria da la vuelta al mundo por la forma en que una pequeña protege a su hermanito menor. Los niños estuvieron 36 horas atrapados.
Esta imagen ha enternecido al mundo. Se trata del rescate de dos hermanitos quienes quedaron atrapados entre el concreto en los restos de su casa en el norte de Siria. Los pequeños fueron rescatados después de 36 horas tras el devastador terremoto. En las imágenes se puede ver que el brazo de la niña se puede mover lo suficiente como para abrazar y acariciar la cabeza de su hermano Ilaf. Según la traducción de un periodista, la niña llamada Mariam, aproximadamente de 7 años, se le escucha decir: «Señor, si nos rescata a mí y a mi hermano, seremos sus esclavos por el resto de nuestras vidas». Los pequeños, tras ser sacados de lo que sería su cama, en medio de los escombros, fueron llevados al hospital para ser atendidos. También se conoció un nuevo video de otro bebé recién nacido que fue rescatado con vida de los escombros de un edificio en la ciudad de Hatay, una de las zonas más afectadas por los terremotos en Siria. El personal de rescate transportó al recién nacido envuelto en una manta para cubrirlo del frío. El bebé permaneció por lo menos 50 horas bajo los escombros. El personal de búsqueda en Siria también ha logrado rescatar a otros menores en las ciudades de Idlib y Armanás. Cada rescate es un gran logro para el cuerpo de búsqueda, quienes exclaman «Dios es grande» cada vez que pueden sacar de los escombros a alguien con vida. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó al Reino Unido en una visita oficial, pero que tomó a muchos por sorpresa. El mandatario reiteró su urgente llamado a los aliados occidentales para que les dé más armas o las armas necesarias para enfrentar a Rusia. En su segundo viaje al exterior desde que comenzó la invasión rusa, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aterrizó en Londres en una sorpresiva y rápida visita para reiterar su llamado a los aliados occidentales para el envío de cazas de combate que hagan frente a la devastadora aviación rusa. Durante una reunión con el primer ministro británico Rishi Sunak, quien recibió con un abrazo a Zelensky, el líder ucraniano subrayó la importancia de que Ucrania reciba las armas necesarias de los aliados para detener la ofensiva rusa y liberar a todos los territorios temporalmente ocupados. Después, frente a los parlamentarios reunidos en un abarrotado Westminster Hall, la enorme sala donde estuvo la capilla ardiente de la reina Isabel II en septiembre, el mandatario insistió en que estas deben incluir aviones de combate. We have already achieved remarkable results, and we must make every effort to turn our achievements into the foundations of the future global security architecture. El presidente ucraniano recibió amplios reconocimientos en el Reino Unido y también fue recibido por el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham. Ahora su viaje continuará en París para participar en una cumbre europea con el presidente francés Emmanuel Macron y el jefe del gobierno de Alemania, Olaf Scholz. En Estados Unidos, después del discurso del Estado de la Unión del presidente Joe Biden, en donde tuvo un tono optimista, 7 de cada 10 espectadores tuvieron al menos una reacción positiva a su alocución. Tras el segundo discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre el Estado de la Unión, donde destacó terminar el trabajo de reconstruir la economía y mostró una nación mejorada respecto a la que él tomó hace 2 años, se conocieron las diferentes reacciones de los espectadores. Según una encuesta flash realizada por CNN sobre la aprobación del discurso de Biden, los resultados indican que el 72% de las personas que vieron el discurso del mandatario tuvieron una reacción positiva y el 34% dijo que fue muy positivo, mientras que el 28% de los espectadores vieron el discurso negativamente y el 10% dijo que era muy negativo. Dentro de las cosas más destacadas durante su alocución fue cuando Biden acusó a los republicanos de querer cancelar el Seguro Social y el Medicare como parte de las negociaciones en curso sobre el aumento del límite de la deuda. En ese momento el presidente recibió algunos abucheos y gritos. Adicional a su intervención, lo que llamó la atención y hasta generó tema de debate fue que la primera dama Jill Biden, mientras se ubicaba, se acercó al esposo de la vicepresidenta Kamala Harris, Doug Emhoff, lo saludó con lo que dio la impresión de ser un beso en la boca. Este momento se viralizó en redes sociales y despertó una serie de comentarios entre quienes llegaron a cuestionarse si ese tipo de acciones eran normales, o muchos aseguran que no es más que el efecto óptico por el ángulo de las cámaras que grabaron la escena.
El gobierno de Chile declaró la alerta por los incendios en la región metropolitana de la capital, Santiago. Las autoridades prevén una situación muy compleja para los próximos días por el pronóstico de altas temperaturas. Más de 5.600 bomberos combaten la voraz conflagración que arrasa en el centro y en el sur de Chile desde hace una semana y que amenaza con propagarse a otras regiones donde hay nuevos focos. Un sismo de magnitud 5.9 grados afectó el norte de las islas de la Bahía en el Golfo de Honduras. Esto según el informe del Servicio Geológico de Estados Unidos. El foco sísmico estuvo localizado a 10 kilómetros de profundidad y de momento no se ha informado de posibles daños materiales o muertes, aunque el sismo se sintió en toda Centroamérica y el sur de México. Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos creen que el globo chino recientemente derribado en espacio aéreo estadounidense hace parte de un extenso programa de vigilancia dirigido por el ejército del gigante asiático. La retórica entre Estados Unidos y China se endureció significativamente después de que el ejército estadounidense derribó un globo que Washington ha catalogado de espía, mientras Pekín insiste que se trata de un aparato meteorológico que se desvió de su curso. Según el diario The Washington Post, los servicios de inteligencia estadounidenses creen que el globo chino que atravesó su territorio la semana pasada forma parte de un vasto programa de vigilancia aérea del ejército del gigante asiático que ha recopilado información sobre activos militares en varios países. Mientras el gobierno chino incluso rechazó la petición de Estados Unidos por una llamada con el Pentágono como una solemne protesta por la reacción exagerada de la Casa Blanca, advirtiendo que China se reserva el derecho de utilizar los medios necesarios para hacer frente a situaciones similares. Un equipo internacional de investigadores encontró sólidos indicios de que el presidente ruso Vladimir Putin aprobó el suministro de armas antiaéreas pesadas a los separatistas ucranianos que derribaron el vuelo MH17 de Malaysia Airlines en 2014 con un misil ruso. Boeing 777, que cubría ruta entre Ámsterdam y Kuala Lumpur, fue derribado el 17 de julio de 2014 por un misil Buk de fabricación soviética cuando sobrevolaba la región del Donbass, en el este de Ucrania, que ya estaba ampliamente controlada por los separatistas prorrusos. El comité decidió también dar por finalizadas sus tareas sin iniciar acciones legales por falta de evidencias suficientes. En otros temas, Google integra su inteligencia artificial en sus funciones de mapas, traducción y en buscador. Google dio a conocer la forma en que están utilizando la inteligencia artificial para ayudar a los usuarios a encontrar contenido de la manera más natural e intuitiva, revelando actualizaciones para sus distintos servicios como el buscador, mapas y hasta el traductor. Las nuevas funciones que ya tiene presente el buscador permitirá realizar consultas sin tener que escribirla, sino a través de imágenes, en una nueva característica llamada multibúsqueda, que estará disponible a nivel global en todos los dispositivos que soporten Google Lens. Esto funcionará, por ejemplo, encontrar horarios de servicio de una tienda, tomando una foto de la fachada, o hasta decir quiero esta ropa, pero en otro color, sin la necesidad de mencionar palabras exactas. Asimismo, la compañía hizo hincapié en las nuevas funciones que tendrá Google Maps y específicamente en cómo se ampliarán las capacidades de Live View, su opción para ver un entorno en realidad aumentada para que los usuarios puedan encontrar su destino. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con la señora Procuradora General de la Nación, la doctora Margarita Cabello Blanco. Ayer hablamos sobre el metro. Hoy vamos a hablar sobre salud y justicia. Salud. Señora doctora Margarita Cabello, Procuradora General, ¿qué es todo este enredo de la salud? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es su opinión? Yamit, aquí sí tenemos, si en el metro teníamos preocupaciones, aquí tenemos incertidumbre. Nadie sabe qué es lo que va a salir, nadie sabe cómo va a ser el proceso de transición. Solo sabemos que quieren cambiar totalmente el régimen y sistema de salud de nuestro país. Yo recibí desde hace 2 meses de que se hizo el anuncio, más o menos, sobre las reformas, petición de todo el sector salud. Eso implicó reunirme primero con los directores de las EPS, IPS,
reunirme con el sector salud que la manejan, los grupos aseguradores. Luego me pidieron cita para hablar conmigo los que tienen que ver con las cajas de compensación que también manejan salud. Luego me pidieron todos los académicos en salud, los expertos en salud del país, hablar conmigo, pero muy preocupados. Y finalmente los usuarios, los representantes de los usuarios del sector salud me pidieron cita. Me reuní con todos, hablé con la ministra, con el viceministro y con el superintendente de salud y la reclamación es la misma. No han sido escuchados, no saben qué hay, cuál va a ser el proyecto de reforma, no saben qué es lo que se va a mejorar o no se va a mejorar, no les permiten presentarles sus opiniones, discutirlas y ayudar a mejorar el proyecto de salud. La Procuradora General de la Nación ha pedido en 2 ocasiones por escrito a la ministra que nos envíe un proyecto, el borrador de proyecto, y no nos ha enviado verbalmente, y en medios le he pedido a la ministra que nos entregue algún borrador o algunos puntos para poder empezar a trabajar. Tampoco lo hemos podido obtener. Eso implica que la desinformación está originando casi que un pánico en la ciudadanía con consecuencias, que es lo peor. Porque, ¿qué está pasando? Toda la ciudadanía que está afiliada en salud, que son más de un 90%, tenemos una cobertura muy grande, está triplicando sus peticiones de asistencia médica en salud. Esperando. Preocupados porque en ese periodo de transición no haya quien no los atienda. Y eso ha triplicado los costos y la atención en salud por parte de las IPS, de las EPS y del sector salud. Entonces es grave. ¿Y ha obtenido usted, señora Procuradora, alguna respuesta sobre por qué la ministra no le responde? Nos responden diciéndonos que ya se ha socializado, que están terminando de trabajarlo, que sí han escuchado a las personas. Por escrito nada. Por escrito en especial de que nos envíen la reforma o el proyecto o los puntos claros, no nos han respondido. Bueno, ella ha dicho que ha guardado cierto secretismo, cierto silencio, porque todavía no está terminado el proyecto, ha dicho ella. Sí, pero es que esto es un tema muy sensible. Quizás de las reformas más sensibles es la de salud. Y lo digo de esa manera porque afecta a las personas, afecta a la familia, afecta a la colectividad, afecta al patrimonio, afecta a todos, la dignidad, la vida. Entonces, por lo menos los puntos claves los debe decir. Y no decir que lo tiene listo para presentarlo ya sin pasar esa etapa que debe pasar, debe hacerlo, de socializar. Pero no solo socializarla, sino escuchar, mirar que le den opciones y trabajar en conjunto esa gran reforma a la salud. Usted tuvo ocasión de hablar con ella. ¿Qué le dijo ella? ¿Qué le explicó? Sí, ella nos planteó que sí había que hacer una gran reforma, que era un desastre lo que teníamos hoy en día y era necesario cambiarlo. Nos habló de la necesidad de estatizar un poco más el tema de salud. Nos dijo que sí estaba escuchando a las personas, lo mismo nos dijo el superintendente y el viceministro, que están pensando en algunas grandes reformas para apoyar las problemáticas en los sectores rurales, pero no nos ha entregado la documentación, o por lo menos las pautas o los puntos máximos o mínimos, digamos, para poder empezar a discutir y entregarle con ella las opciones o los comentarios de la Academia Científica de Salud, de los médicos, oír a las EPS, oír a todo el mundo, que es lo que se necesita. Y no lo estoy diciendo porque me parezca una pretensión, lo estoy diciendo porque dentro de un Estado social de derecho como el nuestro, hay un principio fundamental que se llama la democracia participativa. Y la democracia participativa, que es nuestro régimen democrático, exige la necesidad de que se participe en los grandes proyectos, más como estos, que tienen que ver con la vida y la dignidad de todo el pueblo colombiano. Ahora, señora Procuradora, la opinión general del país está pensando por las cosas que se están diciendo, porque no hay nada confirmado, que la idea del presidente y por supuesto en consecuencia de la ministra es la de conducir al país a una estatización de la salud en contra de la privatización que hoy existe. Colombia ya pasó la época, sufrió la época de la estatización de la salud. Uno entiende que hay sectores de la población que necesitan la asistencia social, pero como decía el presidente López alguna vez, ahora que estamos tan buenos, ¿para dónde nos vamos? Yo diría que hace 30 años cesó la horrible noche.
y que lo que se ha hecho en estos 30 años, como me lo han informado todo el sector de salud, todos, es que hay mucha mejoría y mucha buena prestación de salud. Todos son conscientes que hay que hacer reformas para mejorar lo que ya está. No para arrasar. No para arrasar con eso. Y de esa manera es lo que piden, ser escuchados, y le piden entregarle muchas opciones de solución y alternativas que podrían mejorar seguramente ese proyecto. Y yo le decía a la ministra, y lo he dicho varias veces, que no se nos olvide ese gran principio o mandato constitucional de progresividad o de no regresividad. Un principio clarísimo que en palabras nuestras, palabras comunes, significan que no es posible que una reforma a la salud pueda quitar o hacerse dañando lo ya conseguido o lo ya ganado. Tiene que ser siempre mejor a lo obtenido y por lo tanto todo lo que es bueno no podría tumbarse o eliminarse, porque si se incumple ese principio de no regresividad sería inconstitucional la reforma. Claro, ahora miren, procuradora, en general la gente piensa o cree que la ley 100 fue del presidente Uribe. No, la ley 100 fue del presidente Gaviria. El presidente Uribe lo que hizo fue ser ponente de la ley 100 en el Congreso. Obviamente los dos, tanto Gaviria como Uribe, defienden a muerte pues la ley 100, que es de su origen mutuo, pues. Y la ley 100 fue, digamos, la creadora de las EPS. ¿Usted qué concepto tiene sobre la ley 100? Yamit, la ley 100 es una ley que fue modificándose con muchas nuevas leyes, muchas resoluciones, muchos acuerdos, en todos los gobiernos que han pasado durante estos 30 años. Sí. Y todos esos gobiernos le han ido poniendo unos puntos más de mejoramiento y de adecuación del sistema de salud a las realidades sociales de nuestro país. De hecho, en el 2015 hubo una gran ley estatutaria que adicionó todo y que dio muchas mejoras al sistema de salud. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a dañar lo que a fuerza de trabajo y de conocimiento por experiencia propia durante 30 años se ha ido construyendo para regresar a un sistema totalmente estatizado en donde, a ver, voy a decir algo atrevido, en donde le vamos a entregar a los entes territoriales el manejo del dinero de la salud? Si se está diciendo y la ministra dice que las EPS son corruptas y han manejado con corrupción los dineros de la salud, que no quiero meterme a decir si sí o si no, es que los entes territoriales están impolutos y separados de la posibilidad de corrupción, que era lo que teníamos antes de la ley 100. Entonces, las mismas secretarías de salud de los departamentos con quienes hemos hablado y de las alcaldías nos dicen, nosotros no tenemos la capacidad ni de gestión, ni de planeación, ni de organización para manejar los dineros de la salud. La ADRES no tiene tampoco la capacidad para manejarlo. Entonces viene un punto, ojo, una etapa de transición, si todo lo que quieren que hacer, pero esa etapa de transición tiene que ser muy cuidadosa, porque tiene que preverse de una manera muy coherente y, ojo, muy acompasada con las realidades sociales que ya hemos descubierto y solucionado durante estos 30 años. ¿Y quién más para decirnos de las problemáticas de las realidades sociales si no es propio sector de salud? Las EPS, las IPS, los representantes de los usuarios, la academia científica que conoce de esto. Ellos pueden dar mucho para que la reforma sea lo mejor posible. Por eso yo digo, la reforma sí, y todos están de acuerdo, pero no así. Sí, es decir, el expresidente Gaviria, jefe único del Partido Liberal, dijo en un gran documento que hizo público en fin de semana que una cosa es plantear reformas que se deben adoptar por los enredos que hay con algunas EPS, y otra cosa es arrasar. Reformar sí, arrasar no. Y anunció como jefe del liberalismo que ese partido votará en contra si la reforma, el proyecto es arrasando. Yo pienso, y voy a decir también algo atrevido, que de las cosas buenas, tuvo muchas el presidente Gaviria, muchas, fue esa de la reforma a la salud. Fue una capacidad de inteligencia en ese momento de él, de la necesidad de salir de la locura de la estatización de la salud
y entrar a este nuevo régimen que es la Ley 100 del 93. Entonces, yo sí tengo que reconocer que lo que hizo el presidente Gaviria en ese momento no se puede destruir 30 años después, cuando ha sido avalado, reformado, arreglado, y hoy es una estructura consistente con muchísimas críticas. Pero ojo, eliminar las EPS no va a solucionar el problema de la salud en Colombia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo que hay buenas y hay malas. Claro, y las malas les caerá el peso de la ley y estaremos encima y habrá que ver cómo mejoramos algunas estructuras que no están buenas, el tema de la financiación, el tema de las acusaciones de políticos metidos en el manejo de algunas IPS. Todo eso hay que solucionarlo. La academia tiene que entrar también al tema de las especializaciones. Uno tiene que saber, no hay especialistas en todo el país, eso es cierto. Habrá que dar incentivos para que gratuitamente o con algunas bonificaciones los médicos se especialicen en una línea y no en otra que falta. Es decir, mucho tienen ellos de conocimiento y pueden ayudar a que a la ministra, si los escucha y mira las alternativas, saque una buena reforma a la salud. Pues usted vio, señora Procuradora, la alarma que lanzaron ayer martes los exministros y ex viceministros de salud. Claro, claro. Es decir, totalmente estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y vuelvo y repito, no se puede dejar de respetar los grados de protección alcanzados porque sería inconstitucional. Eso está clarísimo y ellos tienen razón, están muy preocupados por eso. Es que se va a presentar en unos días, en 2 o 3 días, y nadie sabe qué es. Nadie sabe qué es. Usted tiene capacidad jurídica, no lo sé, para presentar demandas por inconstitucionalidad. Nosotros podemos presentar acciones populares y podemos, pero demandas de inconstitucionalidad, no, porque nosotros emitimos conceptos. Okay. Toda demanda de inconstitucionalidad requiere de un concepto de la Procuraduría General de la Nación que en este caso, antes de emitir el fallo. Que en este caso sería... No me quiero adelantar y a mí después me van a decir que opiné antes de emitir el concepto y me recusan. Ahora, mire, sí, yo sé. Ahora, Procuradora, mire, perdón. La reforma al Código Penal. La justicia. ¿Cuál es en general su pensamiento, señora Procuradora, sobre el proyecto de reforma al Código Penal que presentó el señor ministro de Justicia, doctor Osuna? Lo primero que yo puedo decir, Yamid, es que es una propuesta con insumos interesantes, indudablemente. Enfocan el tema a poner límites a los excesos punitivos. Y eso está bien, es un buen punto de partida para una discusión. No tengo problemas en eso porque es interesante. Lo que pasa es que hay que ponderar muy bien. Excesos punitivos quiere decir 50 años, 40 años de cárcel. Normas que no tienen razón de ser, delitos que ya no son, etc. Pero sobre temas puntuales, mire. Sí. El Código deja de considerar como delito la no asistencia alimentaria. Sí. ¿Está usted de acuerdo? Ahí viene el primer punto. Son temas interesantes porque hay que mirar la situación real de nuestro país. En muchos países el delito de inasistencia alimentaria no existe. En Colombia creo que debe existir, podemos discutirlo, será objeto de discusión, por cuanto que ahí está de por medio la defensa a la perspectiva de género y a la protección de la niñez. El ministro ha dicho que ese delito está de más, no debería existir, por cuanto que si el incumplidor de la obligación alimentaria está preso, no va a poder cumplir de la mejor forma, entonces no valdría la pena. Pero el tema es más de fondo, el tema es más de la protección a la mujer, la protección a los niños. El que incumple una obligación alimentaria tiene mecanismos para hacerlos cumplir por la ley civil. Yo estuve en el derecho de familia y hay muchos mecanismos civiles. Pero llega un punto en que sigue sin incumplir y amerita una sanción mayor. Se le inicia un proceso de inasistencia alimentaria y sigue sin cumplir. Todo el proceso podría cumplir, ¿por qué no cumple? Y entonces cuando ya le ponen la medida de detención privativa de la libertad, entonces dicen, no, es que cómo va a cumplir si está preso, si lo pusieron preso, pero nunca cumplió. Entonces esa es una manera de hacer que cumpla. Sí. Y debería seguir manteniéndose por la realidad social de nuestro país, debería seguir manteniéndose para garantizar que las mujeres y los niños tengan esa obligación, ese pago de la obligación alimentaria. Ahora, señora Procuradora, como fundamentalmente la reforma al código que propone el ministro Osuna, él mismo lo ha dicho, es para humanizar el sistema penitenciario y carcelario.
Usted que conoce el proyecto y que conoce bien el código, sí es bueno el plan de humanizar el sistema penitenciario y carcelario de Colombia. Yo estoy de acuerdo, la intención es muy buena. Humanizar, yo que estuve de ministra me di cuenta lo inhumano que son los centros penitenciarios y cómo viven los privados de la libertad dentro de esos centros penitenciarios. Hasta ahí estamos bien. El problema es el cómo. Sí. ¿Y cómo se va a hacer? Entonces, el proyecto trae algunas cosas bien interesantes. El permiso para que salgan de acuerdo a haber cumplido una determinada pena y trabajen durante el día y regresan en la noche. Una reclasificación dentro de los centros penitenciarios para que el que tiene una pena más grande no esté con los que tienen una pena más pequeña, o el que vaya a salir esté en otro lado. Y una serie de medidas muy interesantes. Pero ¿cuánto cuesta eso? ¿Cómo se va a hacer? A mí lo que me preocupa es que vaya a quedar como ley muerta. Pensemos nada más en la salida de los privados de la libertad a trabajar. Eso es interesante, claro que sí, y es una manera de humanizar. Pero ¿quién los lleva? ¿Quién los trae? ¿Quién los vigila? ¿Dónde van a almorzar? ¿Quién los va a vestir? En fin, una serie de elementos que hay que tener en cuenta que significan presupuesto. Reclasificación, mejoramiento de los centros penitenciarios, eso es cierto, hay que hacerlo, pero ¿cómo hacemos para entre los centros penitenciarios clasificar a los de delitos más graves en un sitio, a los de menos graves en otro, si el dinero que se necesita para eso? Que estudien virtualmente y prepararlos para que se resocialicen, buenísimo, de hecho ya existe y eso es una idea magnífica, pero ojo, por mi experiencia como ministra de Justicia, en cada cárcel hay un computador que está destinado para visitas familiares cuando se tienen que hacer porque están lejos. Hay que comprar computadores, hay que pagar internet, todo me parece muy bonito. ¿Y qué me preocupa? Que la presentación de este proyecto al Congreso no lleva un aval fiscal que tiene que llegar del Ministerio de Hacienda. Esto es un proyecto que va a implicar un presupuesto y unos gastos fiscales altos. Y ya estamos gastándonos en la salud una cantidad de dinero, ya estamos gastándonos en este proyecto otra cantidad de dinero. ¿Qué va a pasar allí? Entonces, la orientación es buena, resocializar ya se hace en las cárceles, pero esas medidas de resocialización, de libertad de domiciliaria, de libertad condicional son buenos, pero no sigamos fantaseando un poco, pongamos los pies en la realidad y miremos cómo manejamos el tema financiero, que es de los más importantes en este proyecto. Pero de todas maneras, señora Procuradora, y con todo respeto, usted que fue ministra de Justicia lo sabe bien, y como Procuradora también, la situación de las prisiones, de las cárceles de Colombia, es peor que el Dante y el infierno, de su infierno. De Dante Alighieri. Eso es absolutamente dantesco. Sí, así es. Y hay que avalar las reformas que se hagan para cambiar el sistema. Hay de todo un poco. Corrupción, falta de estructuras físicas adecuadas, la alimentación no es la adecuada. Es decir, la composición de la manera como se manejan los centros de reclusión tiene que ser cambiado totalmente. El proyecto trae unas buenas propuestas, pero ojo, siempre se necesita dinero. Dinero. Si no, estamos en letra muerta y sería muy triste y seríamos rey de burlas si luego de aprobar todos estos no tenemos el proyecto al ladito de cómo se va a financiar y cómo se va a hacer este gran cambio en el IMPEC y en todo lo que tiene que ver con régimen carcelario. Y dentro del proyecto general del ministro Zuna, ¿no se corre un poco el riesgo de impunidad? Hay críticas y ya se han visto. Yo siento que de todos modos la idea es lograr esas grandes discusiones, que es lo que se va a hacer dentro del Congreso, porque ya se presentó el proyecto. Yo personalmente hubiera preferido más socialización también de este proyecto. Nosotros hacemos parte del Comité de Política Criminal y ahí hicimos algunas llamadas de atención. A mí me preocupa, por ejemplo, para decir una de varias que podrían ser, la modificación de los delitos de concierto para delinquir y de terrorismo. Aquí tengo el artículo, para indicar que en ningún caso se configurarán esas conductas cuando se desarrollen en el marco de protestas o manifestaciones. Sí. Ese, por ejemplo, me preocupa un poco, será objeto de discusión, pero me preocupa porque imponer que cuando haya protestas o manifestaciones nunca se puede considerar que exista un delito de concierto para delinquir y terrorismo dispuesto por ley y no dentro del juicio razonable que hace un juez cuando estudia el caso, me parece que es una injerencia injustificada en la labor del ente acusador.
Eso, por ejemplo, me parece peligroso, pero habrá que discutirlo. Pero es decir, procuradora, usted piensa, y lo dice, que cuando haya manifestaciones de protesta, terminan en disturbios, en pedrea, en azonadas, eso sí es terrorismo. No es que sea terrorismo, lo que me preocupa es... Si no es terrorismo, entonces tiene razón el proyecto. No, eso es, pueden incurrir en terrorismo. Claro, cuando si ponen una bomba en la policía o incendian un CAI. Sí, pero no, el proyecto no dice eso. Pero el proyecto dice lo contrario. ¿Qué dice el proyecto? El proyecto dice que cuando se hagan ese tipo de actuaciones frente a una protesta o una manifestación, por ley no se puede imputar el delito de terrorismo ni el de concierto para delinquir. Okay. Y eso no puede ser posible. Ahora, a menos que haya otro delito u otro control para evitar esto, pero en principio siento que es una injerencia injustificada. Y usted, como procuradora, ¿cómo puede objetar eso? Nosotros podemos participar en las deliberaciones como procuradora y podemos ir al Congreso y en las deliberaciones podemos opinar. De hecho, en el Comité de Política Criminal, en donde este proyecto pasó por el Comité de Política Criminal en el Ministerio de Justicia, en donde la Procuraduría hace parte, nosotros hicimos unas objeciones a estos puntos porque consideramos que no era viable que fueran en el proyecto, pero no obtuvimos la votación mayoritaria. Nosotros nos opusimos a ese, pero hay un conjunto de partes que avalaron que fuera el artículo en ese proyecto y otros que también objetamos. ¿Y por qué razón el Consejo de Política Criminal no acogió las observaciones suyas? No, consideraron que era una norma adecuada de humanización, que es la política de este proyecto. Y pues eso es respetable, ¿no? Es respetable y nosotros dejamos nuestra constancia de objeción a esa norma. Y a pesar de la derrota, ¿va a llevar su posición? Sí, claro, creo que es lo correcto. Acuérdate, Yamid, que nuestra función es ser representante de la ciudadanía, garante de los derechos fundamentales y garante del orden jurídico. Y bajo esa línea podemos entrar a defender lo que creemos que la ciudadanía quiere, porque por eso te digo, estas reformas requieren siempre ubicarnos en el contexto social de cada país. Es muy importante porque puede que en otro país, como te dije, en inasistencia alimentaria, eso no sea necesario, pero en el nuestro sí es necesario. Pero procuradora, ¿cuál es la línea divisoria entre la protesta juvenil, la protesta estudiantil, la protesta pública contra cualquier hecho de gobierno y el concierto para delinquir? La protesta social es permitida y es legal y es autorizada constitucionalmente en nuestro país. Pero la línea divisoria es cuando ya se sale de protesta y entra en vandalismo, incluso en terrorismo, incluso en concierto para delinquir, como son varios delitos, lesiones personales, daño en cosa ajena, bloqueos. O sea, hay una línea divisoria en donde uno sabe, y nosotros como Procuraduría en Preventivo lo sabemos, cuándo se puede permitir la protesta y cuándo la protesta pasa ya a lo que llamamos vandalismo o actos criminales o actuaciones que están tipificadas como hechos dentro del Código Penal. Y ahí está la diferencia. Y pregunta final, la injuria. Yo tengo mi propia teoría sobre la injuria. Si la moralidad pública está tan afectada hoy en día y quitan la injuria, que no es que haya muchas sanciones por injuria, pero sí muchas retractaciones. Entonces, si a cualquier persona le afectan su moralidad pública, con el delito de injuria, por lo menos la retractación le recupera su posición moral y le recupera su buen nombre. Si lo quitan, yo aspiro, y es la discusión que vamos a tener, a que lo quita, lo elimina, pero espero, no lo he encontrado, que haya algún otro control suficiente para que pueda uno defenderse del daño moral que le hacen cuando le dicen cosas que no son ciertas. Y no que le digan lo que quieran. Lo que quieran. Y hoy en día, eso es el pan de cada día. Y eso es grave. Señora doctora Margarita Cabellón, muchísimas gracias por aceptar estos dos programas. Ha sido usted muy amable. Gracias, Yamid. A usted. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y continúen aquí, en Noticentro 1, CM. Noticentro 1, CMI. Gobierno y disidencias de las FARC firman reglas sobre cese al fuego. Comisionado de Paz Danilo Rueda le dice a Noticentro 1 CMI que se trata de proteger totalmente a la población civil.
Habrá cumbre de 20 comandantes de disidencias de las FARC. Estarán Mordisco, John Mechas y Antonio Medina. Cese al fuego debe incluir no agresiones contra la población civil, dice presidente Petro. Polémica por libertad de hijo de la gata condenado a 24 años de cárcel. Gobierno dice que jamás pidió su libertad, a pesar de que sí fue nombrado facilitador de paz. Fiscalía investiga a juez que ordenó libertad de hijo de la gata. Lo acusa de prevaricato. Retiran a Concepción Baracaldo de la dirección del ICBF luego de cuestionada gestión. Ministro de Educación Alejandro Gaviria inicia diálogo con ocupantes que bloquean ingreso al Capitolio. Golpe de Estado en el Partido Conservador. Retiran de la presidencia a Carlos Trujillo y nombran a Efraín Cepeda. Álvaro Uribe arremete contra Comisión de la Verdad. El Hospital San Juan de Dios, olvido y abandono. Cardenal del Perú dice en Bogotá que la presidenta de su país no se puede quedar, pero tampoco se puede ir. Mintransporte dice que no hay chantaje contra Metro Elevado. Habla controvertida juez de Cúcuta, beneficiada con revocatoria de sanción. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El gobierno del presidente Petro y las disidencias de las FARC de alias Iván Mordisco, llamadas ahora Estado Mayor Central, firmaron el protocolo oficial que establece las reglas que regirán durante la vigencia del cese el fuego pactado que entró en vigencia el 1 de enero y que regirá hasta el 30 de junio de 2023. Firmado este documento, la guerrilla tendrá una cumbre en la cual estarán sus principales comandantes. En un comunicado conjunto del Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se anuncia la firma de este protocolo, mediante el cual se pautan las herramientas para la implementación del cese del fuego entre las dos partes, el gobierno y las disidencias de Iván Mordisco. El cese de fuego inicialmente tiene unos objetivos de evitar la letalidad, tanto de las afecciones a la población civil, daños irreparables a la vida e integridad, así como a los propios combatientes de las fuerzas regulares del Estado y las fuerzas irregulares que combaten con ellas. El protocolo firmado establece un mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación que emitirá conceptos técnicos y elaborará recomendaciones para prevenir y atender posibles incidentes o incumplimientos. Fundamentalmente tendrá una operación en nivel nacional y local, en algunas zonas de bastante tensión en la conflictividad con el MS-FARC, de manera que el Estado pueda intervenir de manera eficaz, generando garantías para los pobladores que habitan en esos territorios a todos sus derechos. El protocolo dentro de sus lineamientos prohíbe el tránsito o permanencia del Grupo Armado Estado Mayor Central FAREP en cabeceras municipales, corregimientos, inspecciones de policía, así como en vías primarias, evitando cualquier afectación a la vida e integridad física de la población civil. Es decir, actos como el de Yarumal, donde integrantes de las disidencias armados repartieron kits escolares, no se podrá volver a presentar. En ningún momento los protocolos significan que las fuerzas militares, las fuerzas policiales dejarán sus funciones constitucionales a un lado. Con la firma de este protocolo, se pone en marcha otro aspecto que se venía negociando con las disidencias y es el posible traslado de 20 comandantes de esta guerrilla para participar en una cumbre prevista para el 14 de febrero, en la cual la guerrilla designará a sus voceros en la ya inminente mesa de negociación que se iniciará en los próximos días. En relación con el estado del proceso con la llamada MS-FARC, está claro que estamos avanzando ya en los protocolos. Su aplicación en relación con eventuales excarcelaciones que serían temporales, están en análisis jurídico para el desarrollo de las mismas. Entre los comandantes que serían trasladados al encuentro están Iván Mordisco, John Mechas, el jefe del Frente 33 que opera en el Catatumbo, Antonio Medina, jefe del Frente 28 que acciona en Arauca, y Calarcá, quien sucedió a Gentil Duarte y opera en las sabanas del Yarí.
Se estudia si otros comandantes que están en varias cárceles del país pueden salir para participar en esta cumbre guerrillera. Para ello, el gobierno verificará estrictamente el estado judicial de cada privado de la libertad. Sin pasar todos los filtros, no habrá excarcelación temporal. Cada comandante se compromete a regresar a su lugar de reclusión. Y hoy en Yarumal, Antioquia, el presidente Gustavo Petro dijo que el cese el fuego debe incluir un cese de hostilidades contra la población civil. Desde el puesto de mando unificado por la vida instalado en Yarumal, Antioquia, el presidente Gustavo Petro planteó que el cese al fuego debe incluir a la población civil y argumentó que para que sea cumplido, los grupos armados deben suspender las masacres, desplazamientos y asesinatos en las poblaciones. No es solamente el cese de hostilidades entre grupos armados, sino es el cese de hostilidad a la población civil. Eso no está propiamente en el concepto, en el arte militar y en la doctrina militar del mundo, pero aquí sí es imprescindible. Y confirmó fecha en la que será presentado el proyecto de ley de sometimiento y acogimiento a la justicia. Y vamos a presentar la ley el 15 de febrero, que puede presentar caminos, salidas, para que las cosas no tengan que llegar hasta el exterminio puro, sino que pueda haber un camino de salida pacífica si se quiere. Y aunque el presidente no se refirió al tema central, que es la presencia de las disidencias de las FARC en escuelas rurales, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, le dijo que se sentía preocupado por esta acción y la calificó como un abuso del cese al fuego. Lo dijeron específicamente miembros de esos grupos ilegales al decir, es que como estamos en cese al fuego, el cese al fuego es no nos enfrentamos con el ejército, pero continuamos haciendo todas las demás actividades delictivas. Al concluir, el presidente dio instrucciones a las fuerzas militares de incrementar la presencia en las zonas rurales. Por su parte, el alcalde de Arauca, Edgar Tobar, pidió que cesen los enfrentamientos entre las guerrillas del ELN y las disidencias y que se aplique un cese multilateral al fuego. El alcalde de Arauca, Edgar Tobar, habló con Noticentro 1 CMI sobre la importancia de los protocolos establecidos con las disidencias FARC y el gobierno nacional para un cese de la violencia en ese departamento tan afectado por los combates entre las disidencias FARC y ELN. En el mes de enero se cumple un año entre estos dos grupos, el ELN y las disidencias de la FARC. Se están matando entre sí, entonces, que cese la violencia entre ellos, porque los araucanos necesitamos esa paz, porque la violencia nos ha hecho daño en todas sus manifestaciones. Por eso celebra que haya protocolos con las disidencias FARC. Es un gran avance. Aplaudo este logro del gobierno nacional, porque en Arauca, en nuestra administración municipal, creemos en esta paz total. Son 40 años de violencia en nuestro territorio en todas sus manifestaciones. Denuncia que actualmente no hay inversión privada porque todo lo que se muestra de Arauca es negativo. La inversión de la empresa privada, que más colombianos conocerían Arauca, que ya no serían tan importantes esas noticias negativas que sacan los medios a nivel nacional. Finalizó exigiendo más presencia en la frontera para que también se cumplan acuerdos pactados con el vecino país de Venezuela. La Fiscalía decomisó con fines de extinción de dominio bienes avaluados en más de 25.000 millones de pesos de propiedad del jefe de las disidencias de las FARC, alias John 40. Una fortuna de 25.800 millones de pesos fue decomisada por la Fiscalía al jefe de las disidencias de las FARC, alias John 40, quien tenía más de 10 predios y más de 2.000 reses. El operativo se adelantó en los departamentos de Casanare, Santander, Cundinamarca y Meta. Los activos fueron obtenidos mediante el narcotráfico y extorsiones en el Meta y estaban a nombre de testaferros de John 40, quien es considerado como uno de los principales cabecillas de las disidencias de las extintas FARC y uno de los primeros en alejarse del proceso de paz. La Fiscalía investigará la decisión de un juez en Barranquilla que dejó en libertad a Jorge Luis Alfonso López, luego de ser designado como facilitador de paz. Alfonso López es hijo de Enilce López, conocida como La Gata, y enfrenta una condena por homicidio.
Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López, está condenado a 29 años de cárcel por participar en el homicidio de un periodista. A pesar de la gravedad de su delito, un juez en Barranquilla le concedió la libertad bajo el argumento de que sería facilitador de paz en los procesos que adelanta el gobierno nacional. Es delegado como facilitador de los procesos de paz con grupos armados ilegales organizados en Colombia. Es por ello, arguye, debe tener disposición para movilizarse y concretar las diferentes reuniones. Y aunque el hombre fue declarado como facilitador, el gobierno dice que esa figura no implica que pueda quedar libre. Lo que se hizo fue nombrar al señor López como facilitador desde su lugar de privación de la libertad. Ya han pasado 47 días y él no se encuentra en libertad ni se encuentra haciendo ningún tipo de actividad por fuera del lugar donde se encuentra privado de la libertad. Ante el cruce de versiones y las aparentes anomalías en la libertad, la Fiscalía anunció que investigará al juez por el delito de prevaricato y el fiscal cuestionó el papel del gobierno al postular al condenado como facilitador de paz. La paz total no puede ser una paz simulada y tramposa. Dicho acto de gobierno provoca esa libertad. Eso no puede estar ocurriendo. La Fiscalía rechaza de plano esa situación. El fiscal general advirtió que no hay un marco normativo vigente para permitir la libertad de presos bajo la figura de ser facilitadores de paz. El portavoz del gobierno, Alfonso Prada, explicó que López fue delegado como facilitador de paz y no como gestor, y niegan la petición de libertad por parte del Ejecutivo. No ha solicitado la orden de libertad de Jorge Luis Alfonso López, quien hoy cumple una condena en prisión domiciliaria. No hay ningún decreto firmado que pida la libertad del señor López. Prada indicó que pedirán tumbar la decisión de libertad. Le solicita respetuosamente al juez que otorga la libertad al señor López que revoque esa decisión, ya que no está fundamentada en las leyes vigentes. La Procuraduría anunció que apelará a la determinación del juez en Barranquilla y señaló que no hay claridad sobre el papel de los facilitadores y gestores de paz. Concepción Baracaldo Aldana renunció a la dirección del Bienestar Familiar. Astrid Cáceres asumirá como nueva directora. Después de 5 meses de una gestión cuestionada en la dirección del ICBF, Concepción Baracaldo salió del cargo. Una de las críticas más fuertes fue la forma en la que llegó al instituto. La misma exfuncionaria aseguró que la primera dama Verónica Alcocer le ofreció el puesto. Hoy el presidente de la República confirmó su renuncia. He aceptado la renuncia de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Asumirá su cargo Astrid Cáceres, profesional en Pedagogía y Ciencias Sociales con maestría en Educación y Desarrollo Comunitario. La pedagoga Astrid Cáceres fungía como subdirectora del instituto. Además, viene de una larga trayectoria laboral junto al presidente Petro, a quien acompañó en la Secretaría de Integración Social cuando fue alcalde de Bogotá. Un honor servir a materializar los sueños de un país para las niñas y los niños. Gracias por abrir la oportunidad de hacer realidad el cambio. Estoy en el Cauca con las semillas de vida transformando el camino. Gracias. La atención de la primera infancia es uno de los retos que tiene Cáceres en la dirección del bienestar familiar. La nueva directora ya ha tenido acercamientos con esta población en los departamentos del Guaviare y La Guajira. Hoy estaba en el Cauca, reunida con comunidades indígenas atendiendo las necesidades de los infantes de esa población. Los obispos de la región amazónica hicieron un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro para que defina una política pública de atención económica y social a los cocaleros. Para los obispos que conforman la Comisión Eclesial de la Amazonía, una de las soluciones a la crisis social y ambiental de la región parte de las alternativas efectivas que deben tener los campesinos que son obligados por las circunstancias a cultivar la hoja de coca. Sí se hacen necesarias políticas de Estado nuevas, políticas de Estado que lleguen de verdad al fondo de la problemática. Hay que llegarle con educación a los campesinos, a estas culturas. Hay que llegarles con alternativas sociales, no solamente con una acción militar. Que acompañen a todas estas grandes masas poblacionales que no encuentran unas reformas agrícolas, que no encuentran la forma de poder vivir
sanamente y adecuadamente. Los obispos advierten que la región amazónica ya está sufriendo con rigor el cambio climático, con el Amazonas bajando de nivel y los ríos de los países amazónicos desecándose. La nueva política antidrogas anunciada por el presidente Gustavo Petro es uno de los puntos centrales del Plan Nacional de Desarrollo propuesto al Congreso. Se busca modificar la legislación vigente para regular los usos alternativos de la hoja de coca. La nueva política antidrogas estará dirigida desde el Ministerio de Justicia. No vamos a criminalizar al campesino cultivador de hoja de coca, sino que el esfuerzo penal se va a concentrar en perseguir la cocaína, los traficantes de cocaína, las grandes mafias del narcotráfico. Con esta propuesta se busca proteger la vida y dignidad de los campesinos cultivadores de hoja de coca. Nosotros, todos los canabicultores, es muy interesante esa política porque nos saca de la ilegalidad. En ese momento se estaría dando un gran paso de sacar el narcotráfico del medio. La no penalización en aquellos sectores en los cuales sea posible llegar a unos acuerdos con las comunidades para poder que haya una sustitución hacia los cultivos tradicionales, o al mismo tiempo para mantener algunos cultivos mientras se logra avanzar hacia otros cultivos tradicionales. También se protegerá el uso ancestral y popular de la cannabis y la coca, priorizando la participación de los campesinos y las comunidades étnicas. Arrancó el diálogo entre el gobierno y los maestros del Cauca que bloquean el ingreso al Congreso. El ministro de Educación, Alejandro Gaviria, iniciará una evaluación técnica de las condiciones de los docentes del Cauca. Aunque desde Asoinca reconocen el buen ánimo del gobierno nacional para llegar a un acuerdo, dicen que hasta que no haya una decisión sobre sus solicitudes no se van a ir del Capitolio Nacional. La responsabilidad de que los niños hoy no estén en las aulas de clase no es nuestra, nosotros no nos dejaron otra alternativa, la responsabilidad es del Estado colombiano. Nuestra voz de protesta está, digamos, con la firme determinación de ir hasta el final, hasta las últimas consecuencias. El ministro Gaviria escuchó a los integrantes de Asoinca y reconoció que este sistema que los rige actualmente sí tiene problemas. Este sistema, que es un régimen especial, tiene 3 veces más quejas por 1000 afiliados que el régimen contributivo. Lo que ellos están pidiendo es que se cambie la regionalización para que el Cauca sea una región aparte. Esa documentación técnica la vamos a revisar y todavía no tenemos la información suficiente para tomar la decisión. Ellos dicen que van a esperar, nosotros tenemos al menos hasta el 20 de febrero para tomar esa decisión. Desde Asoinca señalaron que el presidente del Congreso, Roy Barreras, los estigmatizó por un trino en el que preguntó si tenían relación con el ELN. Llamamos de manera seria al señor Roy Barreras a que rectifique su tuit porque nos ha colocado en un verdadero riesgo más en el contexto de violencia que vivimos en el departamento del Cauca. En un hecho inusual, la mayoría de los integrantes del Directorio Nacional Conservador relevaron de su cargo al presidente de esa colectividad, Carlos Andrés Trujillo. El golpe de Estado en la dirección conservadora se dio con esta declaración que hoy firmaron los miembros que conforman la directiva de ese partido, muchos de los cuales venían inconformes con el destituido presidente Carlos Andrés Trujillo. Su liderazgo fue cuestionado porque nunca aparecía en los medios y jamás rendía informes a los congresistas, y según le dijo a Noticentro 1, CMI, una fuente del directorio, Trujillo pedía los puestos para él y ponía a la bancada a votar a ciegas los proyectos del gobierno. Aunque en esta carta golpe los conservadores dicen que Trujillo representó de manera adecuada y democrática la realidad política del país, lo retiran del cargo, porque advierten que como estamos en una época de cambio y en aras de mantener la congruencia con su colectividad, necesitan un vocero con trayectoria nacional reconocida, con un liderazgo inspirador e incluyente. Por lo tanto, anuncian que Trujillo será reemplazado a partir del próximo miércoles por el senador barranquillero Efraín Cepeda, a quien definen como una persona idónea para conducir nuestro curso político en este momento nacional. Noticentro 1 CMI recorrió el San Juan de Dios, el complejo hospitalario que cerró sus puertas en el 2021 y que se desmorona poco a poco. Aunque el presidente Gustavo Petro quiere comprar los predios, la alcaldesa Claudia López firmó hace 3 años un millonario contrato para su recuperación. Estas son las huellas que han dejado 20 años de abandono. El complejo hospitalario San Juan de Dios, ubicado en pleno corazón de Bogotá, está compuesto por 24 edificios, varios de los cuales están en riesgo de colapsar. Ha habido parte de falta de voluntad política de varios de los gobiernos.
Este es un hospital que debe estar con el respaldo de la nación. Así se ve el que fue el hospital más importante del país. Se trata del San Juan de Dios, aunque en el año 2020 se firmó un contrato por casi 500.000 millones de pesos para su recuperación, se han hecho 2 prórrogas y el contratista aún no entrega estudios ni diseños. Lo que ha retrasado la ejecución del contrato es el futuro de la Torre Central. Aunque el distrito contrató a la firma Copasa para demoler la vieja edificación y construir el nuevo Hospital Santa Clara, el Ministerio de Cultura no ha autorizado la intervención por tratarse de un bien de interés cultural. 4 veces se ha radicado la solicitud y mientras el trámite sigue engavetado, las paredes y los techos se desmoronan poco a poco. Ahora, en un nuevo intento por recuperar el complejo e impedir la demolición de la Torre Central, el presidente Gustavo Petro, a través del Plan de Desarrollo, buscará comprarle a Bogotá el San Juan de Dios y el materno infantil. Esta decisión dejaría aún más en el limbo el proceso que actualmente tiene la administración de Bogotá con Copasa, el contratista encargado de las obras de la Torre Central. Habrían 2 opciones, una que he escuchado aquí en el Consejo en el sentido de declarar la caducidad del contrato. La nuestra es distinta, un proceso de concertación para llegar a un acuerdo. Ya no habría demolición, sino que esos recursos estarían coadyuvando el proceso de la restauración y la protección del Hospital San Juan de Dios. La destrucción de la Torre Central estaba prevista para agosto de este año. El presidente Álvaro Uribe arremetió de nuevo contra el informe final de la Comisión de la Verdad. En una dura narrativa con su versión sobre el conflicto, el expresidente Álvaro Uribe le dice a la Comisión de la Verdad que debe dejar el sesgo político. La verdad, como el juez, deberían dejar a un lado el sesgo político. La nuestra era una tarea para normalizar la democracia. El expresidente además dijo que a la Comisión de la Verdad no le interesó registrar los hechos ocurridos el 8 de agosto de 2002. Llegamos a Florencia en la tarde y encontramos a todos los alcaldes del Caquetá allá escondidos porque los violentos no les permitían actuar en sus municipios. Uribe señaló que la comisión engaña a las nuevas generaciones con el tema de la reelección y que todo lo reducen a la burla del líder carismático o del embrujo autoritario, lo que para Uribe es admisible en la sátira política, más no en la Comisión de la Verdad. Uribe además dijo que los comisionados de la verdad dicen mentiras que no se alcanzan a entender, como hablar de una coalición que consolidaba el poder del narcotráfico, cuando ocurrió todo lo contrario, como fue la mayor debilitación a este fenómeno criminal, señala el exmandatario. Poco a poco regresa la normalidad del sistema Transmilenio luego de los retrasos por las protestas de un grupo de estudiantes de la Universidad Distrital. Las manifestaciones colapsaron el sistema en plena hora pico en la capital del país. Cientos de personas caminaron de regreso a casa. Los estudiantes reclaman mejoras en la infraestructura. El balance de víctimas del terremoto en Turquía y Siria ya superó los 12.000 muertos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky realizó una visita oficial al Reino Unido. Noticias del Mundo en Noticentro 1 CMI. Los equipos de rescate en Turquía y Siria siguen rescatando a contrarreloj a los supervivientes atrapados en los escombros del potente terremoto que dejó ya más de 12.000 muertos. Las próximas horas serán claves para encontrar con vida a más personas, dado que pasadas 72 horas se reducen considerablemente las posibilidades de supervivencia de aquellos atrapados, cuyos gritos son escuchados por los socorristas que se enfrentan a temperaturas gélidas y ciudades convertidas en ruinas. En su segundo viaje al exterior desde que comenzó la invasión rusa, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aterrizó en Londres en una sorpresiva y rápida visita para expresar la petición a los aliados occidentales sobre el envío de cazas de combate que hagan frente a la devastadora aviación rusa. El mandatario fue recibido cálidamente por el primer ministro británico Rishi Sunak, habló ante el Parlamento y fue recibido por el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham. El gobierno de Chile declaró la alerta por incendios en la región metropolitana de la capital Santiago y las autoridades prevén una situación muy compleja debido a que se esperan altas temperaturas para los próximos días. Perú está en un callejón que no parece tener salida, porque los que están en el poder, como la presidenta Dina Boluarte, no se pueden quedar, pero no hay quien los reemplace. Eso fue lo que declaró a Noticentro 1 CMI en Bogotá el cardenal de ese país, Pedro Barreto. El cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, a los 79 años de edad, se ha convertido en guía espiritual y moral de los peruanos. Hoy en Bogotá habló con Noticentro 1 CMI y aceptó que la situación en el Perú no se arreglaría simplemente con la salida de la presidenta Dina Boluarte, que es lo que piden millones de peruanos. Porque si ella renuncia, una pregunta que yo me hago y muchos nos hacemos, ¿quién viene después?
A veces el remedio es peor que la enfermedad. El cardenal Barreto fue el primero en exigir la renuncia de Pedro Castillo, el presidente destituido y detenido que cayó, según él, por sus propios actos. Bueno, en realidad él mismo se autoeliminó. El cardenal Pedro Barreto aseguró que los delincuentes políticos se han apoderado del gobierno y del Congreso en el Perú y que esa es una de las mayores dificultades para encontrar una salida a la crisis. Y al parecer, según yo he escuchado, tienen interés de quedarse hasta el 2026, cosa que enerva mucho más a la gran mayoría del Perú que quiere un cambio. El cardenal Barreto, sin embargo, dijo que está escuchando rumores de una pronta salida a la crisis peruana. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que no hay ningún chantaje con el metro de Bogotá. No hay ningún chantaje, ni lo tome como un chantaje. Yo expliqué que este proyecto, por supuesto, que va a depender de muchas variables. Con esta frase se defendió el ministro de Transporte Guillermo Reyes del debate de control que se adelantó en su contra en la Comisión Primera del Senado. Esto debido a las distintas declaraciones que ha dado sobre la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. Aseguró más tarde en Barranquilla que los giros para esta y otras obras cofinanciadas se han realizado. Los proyectos que están con garantías financieras de la nación, todos se están cumpliendo, todos los giros se han hecho. En el programa Pregunta Yamit, la procuradora Margarita Cabello aseguró que podrían adelantarse investigaciones en contra del funcionario si sus polémicas declaraciones sobre no financiar proyectos de la capital se materializaban. Esto respondió el ministro. Ahora lo que está haciendo es ejerciendo su función de vigilancia. Aquí no se ha tomado ninguna decisión, razón por la cual la Procuraduría lo que hace es advertir qué podría llegar a ocurrir. En entrevista con Noticentro 1 CMI, el hermano del presidente Petro, Juan Fernando Petro, desmintió que se haya reunido con extraditables para ofrecer designaciones como gestores de paz. Aseguró que no ha recibido dinero por sus gestiones de paz. Durante más de una hora, Juan Fernando Petro estuvo en la Fiscalía. Allí fue enfático en su defensa. Imagínate lo que eso sería. Por Dios, no solamente un escándalo nacional, sino un escándalo internacional, que el hermano de un presidente de la República terminara haciendo esas cosas. No, lo dejo aquí contigo claramente, tranquilamente definido. No he recibido, primero, ni dineros. Segundo, no se me ha acercado ningún abogado a hacer ese tipo de negociaciones conmigo. Y tercero, no hay ningún extraditable que directamente me haya dicho, sáqueme de aquí y le pago tanto. Ya serían cosas que hicieron entre ellos, intereses particulares, donde yo no tenía absolutamente nada que ver con eso. Para el hermano del presidente, estos rumores buscan englodar al gobierno y el proceso de la paz total. En su declaración ante la Fiscalía, Petro habló de las denuncias sobre la existencia de un cartel de abogados que estaría cobrando millones de dólares a narcos por ingresar a la paz total. Grupos de abogados no claros, sin nombres ni apellidos, que vieron la oportunidad de usufructuar dineros, grandes cantidades tal vez, porque se habla de $1 millón, 2.500 millones, 2.5 millones de dólares. Y como vieron que yo era el referente de paz que hablaba sobre esos temas, tal vez quisieron plantearme a mí, ante sus clientes allá en las cárceles, que yo podría hacer esas cosas, pero a mí nunca se me acercó ningún abogado para plantearme absolutamente nada de eso. Ante la situación, Juan Fernando Petro ha tomado la decisión de dar un paso al costado y, aunque seguirá trabajando por la paz, tendrá un papel absolutamente discreto. El exfiscal general Néstor Humberto Martínez acusó al canciller Álvaro Leiva de idear un plan para que las desmovilizadas FARC conservaran parte de sus bienes. Todo esto es un embeleco. Sigue la tensión entre el gobierno y el exfiscal Néstor Humberto Martínez. El nuevo choque se dio con el canciller, quien anunció que llevaría ante la ONU el supuesto entrampamiento a Jesús Santrich. En una dura carta, el exfiscal Néstor Humberto Martínez le pide al canciller que se declare impedido para tratar cualquier asunto relacionado con él y su gestión como fiscal ante organismos internacionales, pues lo acusa de querer idear un plan para que las extintas FARC conservaran sus bienes. Ideó, promovió y patrocinó un esquema para que de facto las antiguas FARC conservaran el control de sus activos ilegales. Martínez dice que Leiva buscaba que las FARC conservaran el 70% de sus activos. Los activos producto de actividades delictivas, muchas de ellas crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, entrarían al sector financiero colombiano. La carta fue enviada a Leiva y a la Embajada de Estados Unidos.
El gobierno presentó las bases del proyecto de reforma a la salud ante el Fondo Monetario Internacional. La principal duda expresada por el fondo es la financiación del proyecto. El ministerio dijo que resolvió las dudas del FMI satisfactoriamente y que habrá una próxima visita de esa organización para evaluar los avances del proyecto. La jueza de Cúcuta, Vivian Polanía, habló sobre la revocatoria de la suspensión provisional que pesaba en su contra. La jueza Vivian Polanía, en diálogo con CMI, se refirió a la decisión que tomó en las últimas horas la Comisión Nacional de Disciplina Seccional Norte de Santander de revocar la sanción que le había impuesto el pasado 16 de noviembre. Acaba de notificarme la decisión de revocar la suspensión provisional. Sin embargo, debo aclarar varios puntos. Uno, yo soy juez en carrera. Yo pasé un concurso de méritos. Yo no le doy favores a nadie. Soy absolutamente imparcial e independiente. La suspensión de su cargo se dio porque la jueza apareció en una audiencia virtual con ropa inadecuada, fumando y acostada. Vivian Polanía volverá a cumplir sus funciones tan pronto termine su restricción médica. El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco Lloreda, anunció una reducción en las inversiones del sector. El informe de la agremiación revela que las empresas productoras de hidrocarburos reducirán su presupuesto de inversiones para 2023. El monto pasó de 1.290 a 1.240 millones de dólares en lo referente a la exploración del sector, incluyendo a Ecopetrol, lo que representa una caída del 4%. Sacando a Ecopetrol, la inversión privada incluso cae a niveles mayores del 33% por parte de las empresas. Las dudas sobre el futuro de la industria, parte de las causantes. Yo espero que anuncios que ha hecho el gobierno tendientes a marchitar la industria, que ojalá no se lleven a cabo. El dirigente señaló que la reforma tributaria también afectó la inversión para este año. En exploración se dio un impacto de 170 millones de dólares y en producción hasta 200 millones de dólares. De ahí la importancia de no detener la dinámica exploratoria en Colombia, porque tarde o temprano pues esa cuenta de cobro llega al bolsillo de los colombianos. El gas tiene otro panorama donde se garantiza un 60% de las inversiones para 2023. Propietarios de restaurantes solicitaron a la DIAN que el impuesto al consumo lo paguen las plataformas digitales que ofrecen los productos, como Rappi. El impoconsumo, que es del 8%, lo deben pagar las plataformas digitales que ofrecen productos preparados. Esto es lo que solicitan los propietarios de restaurantes a la DIAN. Debería Rappi recaudar el 8% sobre la venta que cobra para pasárselo al gobierno por impoconsumo, y no lo que está pasando hoy, que Rappi cobra una comisión de venta sobre el precio que le cobró al consumidor final, la descuenta y sobre ese descontado están descargando en los restaurantes la responsabilidad de pagar el impuesto. La Asociación de Restaurantes denunció ante la DIAN a Rappi por evasión del pago de este impuesto. Aseguran que por cada 30.000 pesos en ventas, el gobierno pierde 560 pesos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia pagó 0,47% a 1.264 puntos. La acción de Nutresa fue la que más subió, con una valorización de 5,37% a 51.000 pesos. La acción de Cemex fue la que más bajó, con una pérdida de 25,8% a 4.081 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 17.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,07% a 2.582 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.769 pesos con 85 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.500 pesos y la venden en 4.550 pesos. Un euro cuesta 5.109 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.75. El azúcar se transó en 21,17 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $78,39 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $85,06 centavos.
Una acción de Ecopetrol cuesta 2.582 pesos. Atención, hay una noticia al cierre. El alcalde de Padilla, en Cauca, Cristóbal Morales, fue capturado esta noche. Tendrá que responder por presuntas irregularidades en contratación.